Hola chicos, bienvenidos a su clase número 4, si no me equivoco, de análisis del desarrollo regional. ¿Todos me escuchan bien? No les había preguntado eso, ¿sí? Ok, muy bien. Nos quedamos en la diapositiva 15 del trabajo que les había ya subido la semana... no, el martes creo, el lunes, a la plataforma, que se llama Clases del primer parcial de Problemática Social. Y estamos revisando un texto de Ulrich Beck, y vamos a ver el apartado que dice: entre la economía mundial y la individualización, el Estado Nacional pierde su soberanía. Lo primero que aquí nos dice es que mediante la tendencia secular a la individualización se torna por el conglomerado social. La sociedad pierde conciencia colectiva y por ende su capacidad de negociación política. Y ya habíamos tratado un poco la clase pasada, ¿no? Hablamos un poco del trabajo y yo les dije, pues ¿quién de ustedes trabajaría para mantener al vecino, ¿no? Entonces, si no, pues, que el vecino trabaje por su propia cuenta, ¿no? Y yo les dije, pues sí, pues no hay empleo para todos, ¿no? O sea, a veces no son las ganas de trabajar, o sea, es que a veces no alcanza, definitivamente. O sea, si nosotros tomáramos la lista de todas las ofertas laborales formales que hay en el estado de Hidalgo y las contrastamos con todas las personas que necesitan un empleo y les hacemos el match, quieran o no quieran, al final se van a dar cuenta de que se acabaron los empleos y hay un buen de gente que quiere tener empleo y no lo va a poder tener porque no existen los puestos como tal, ¿no? Ahora, una de las ideologías que ha mantenido al capitalismo eh, vigente, voy a reestructurar la forma, a ver, bueno, lo que ha permitido al capitalismo mantenerse vigente son distintas ideologías que ha transmitido a la sociedad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, remóntense, traten de imaginarse antes del capitalismo, cuando estaban en una monarquía, por ejemplo. Ustedes habían nacido siervos, yo había nacido siervo, ¿no? Todos. Y no podíamos aspirar a ser de la realeza. ¿Me explico? O sea, era muy complicado. Los ricos se casan con ricos y los pobres entre pobres. Y entonces nacíamos en el lugar en el que nos íbamos a morir. Es decir, había muy poca movilidad social. Pero ciertos empresarios, ciertos productores de aquella época, por su propio negocio, se les llamaba artesanos o se les llamaba pequeños manufactureros o pequeños empresarios, empezaron a acumular dinero, ¿no? O sea, por venta de pescado, por venta de animales, vaya, por su oficio, poco a poco empezaron a acumular dinero y de repente, algunos empezaron a tener más dinero que los que eran clase burguesa, que los que eran la clase rica o los que eran la clase noble. Pero aún así no los invitaban a las fiestas de rico, ¿no? Es decir, o sea, no importa que tuvieras más dinero, tú no perteneces a esta clase social. Y eso empezó a generar una conciencia de, bueno, o sea, me estás segregando, yo sigo siendo tratado como pobre, ¿no? Aunque tengo estudios y los puedo pagar, aunque ya he estado estudiando, tengo una mente más abierta. Y esta clase de empresarios que se va haciendo rico se empiezan a hacer burgueses, se le llama clase aburguesada como tal, ¿no? Porque empiezan a tener características que no son del pueblo y tampoco son de la realeza, sino que empiezan a conformar una clase media. Y esa clase nueva media burguesa se va a ver amenazada por el poder de los de arriba. Es decir, el rey te podía quitar tus propiedades, algunos duques, marqueses, lores, etcétera, podían quitarte tus tierras, tus ganancias, ¿no? O sea, había ese riesgo porque tú seguías siendo alguien como del pueblo. Esta clase empieza a meter la ideología de todos somos iguales, de fraternidad, de hermandad, en el pueblo, en los más pobres. Y los más pobres se la compran, ¿no? Y dicen, sí es cierto, o sea, el rey, si lo corta, sangra, ¿no? Y no sangra azul, sangra rojo, igual que nosotros, ¿no? Y entonces eso se acompaña de una época que se le conoce como el protestantismo en la Iglesia Católica a través de Martín Lutero, se me fue el término de lutariano, y empieza a decir, o sea, Dios no es un Dios que coloca reyes, ¿no? O sea, Dios no es un Dios que está pidiendo limosna y que la iglesia sea dueña de todo. Y empieza a acercarse un poco más al mensaje verdadero que está en la Biblia acerca de Dios. Y esto choca con el poder eclesiástico y choca con el poder monárquico y le va a dar al pueblo una gran fortaleza para exigir, Dios nos hizo iguales, ¿no? O sea, somos iguales ante Dios y no tienes tú por qué ser rey y yo ser pobre, yo no tengo por qué servirte a ti.
Y todo esto va a tocar fondo o va a alcanzar su punto de ebullición, mejor dicho, con la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Francesa, ahí bajo el lema de hermandad, fraternidad, igualdad, los burgueses financian esa revolución en contra de la monarquía y de la clase alta y ganan los burgueses, ¿no? Y los burgueses son los que ponen las nuevas leyes, establecen la monarquía, los nuevos tratados, ¿no? Y los pobres así como de, bueno, ¿y nosotros qué? Seguimos siendo pobres y de eso no se trataba la revolución. Y le dicen, no, 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 o sea, espérate, o sea, antes el rey te podía quitar tus cosas si quería, pero ahora tú si quieres y te esfuerzas, tú puedes ser como nosotros, o sea, tú puedes ser capitalista, tú puedes ahorrar, puedes poner tu propio negocio y volverte rico, o sea, ya nada te lo impide, ya nada más es tu esfuerzo propio, ¿no? Lo cual es una de las mentiras más grandes de toda la humanidad, porque díganme sí o no, los albañiles, los que recogen la basura y otros empleos mal pagados se esfuerzan muchísimo, pero a pesar de su esfuerzo, no todos pueden llegar hasta arriba. Algunos sí, porque estuvieron en el momento adecuado, en las circunstancias correctas, ¿no? Pero no todos. Ahora, esto va a iniciar una era de individualización. Es decir, para que yo esté mejor, me conviene que ustedes estén peor. Así de sencillo, es algo muy innato en nosotros, ¿no? O sea, valórenlo. Si somos aquí 21 personas y solo tenemos una botella de agua, ¿se la quedan o la regalan? Pues algunos dirán, no, pues la compartimos entre los 21 y todo. O sea, sí, ¿no? O sea, depende de los valores de cada uno. Pero intrínsecamente todos pensamos, híjole, sí me la debería de quedar, ¿no? O sea, a lo mejor no lo hacemos, pero lo pensamos, ¿no? O por ejemplo, un compañero que le falta una tarea o algo y ya te diste cuenta que le falta, ¿le dices o no le dices, no? Pues porque a lo mejor hay un premio para los primeros 5 que entreguen la tarea, ¿no? O les va a ir mejor, o sea, no sé, o le ayudas o no le ayudas a inscribirse, o sea, son cuestiones que nos van haciendo individualistas porque sabemos que estamos en un sistema de competencia. Y mientras menos competencia tengamos, más lejos podemos llegar, ¿no? Esto depende mucho de los valores de cada uno de ustedes, de cada una de las personas, de su formación en casa. Repito, no hay generalidades, es solo una tendencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, o sea, supongamos un trabajo en la misión pública, llegan dos jóvenes, ¿no? Y le preguntas a uno, oye, hay posibilidades de que te ascienda. ¿Te asciendo a ti o te asciendo al otro, no? Y tú decís, no, pues asciéndeme a mí, ¿no? Muchos van a decir. Pero otros dirán, bueno, yo soy soltero, el otro ya tiene 2 hijos, le va mal, ¿no? Dirán, no, pues sí, asciéndelo a él, ¿no? Pero serán los valores de cada persona. Sin embargo, en el mercado competitivo, la idea más lógica es que tú te quedes con los beneficios, ¿no? O sea, si ustedes van a... No vayan, ¿eh? Pero si ustedes van a estos seminarios de coaching o de motivación personal, etcétera, la idea es que te coloques tú por encima de todos. O sea, tú lo puedes lograr, tú te puedes predestinar, si tú lo declaras es tú. O sea, tú, ¿no? Hasta parece canción. Entonces, no es así. Y eso lo observa muy bien aquí Beck, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando nos volvemos individuos? Que perdemos el rasgo de ciudadano, ¿no? Y ahí vamos a hacer una nota. Les voy a dar 2 spoilers. Déjenme tomar atente agua. El primero, creo que ya se los había dicho y si no se los vuelvo a comentar ahorita, aprovecho el espacio, de que una de las líneas de investigación que más he trabajado es ciudadanía, ¿no? Y hace poco se publicó un documento con el INE Hidalgo sobre sobre este trabajo que hicimos. Déjenme revisar aquí tantito el historial. Voy a ponerle... Muy bien, perdón, les decía, una de las líneas de investigación que más he trabajado es ciudadanía. Y aquí les paso un link en el chat de un libro que escribieron, bueno, los coordinadores son Pablo Vargas González, que quizás lo reconozcan porque es uno de los precandidatos a presidente municipal en Pachuca, ¿no? Por parte de Morena. Y otro es el doctor Edgar Iván Roldán Cruz. Hace mucho tiempo daba clase aquí en planeación.
por su propia agenda pues tuvo que dejarla y se dedica a otras cosas. Pero en este informe escribe su profesor, ¿no? Yo tengo ahí 2 pequeños artículos de colaboración. Y si a alguien le interesa factores como de ciudadanía, justicia social, etcétera, creo que este es un buen texto como para iniciar. Lo edita el Instituto Nacional Electoral de Hidalgo y se basa en un informe de 2010 que se llamó Informe País México, que también igual hablaba sobre ciudadanía. Entonces, si hay alguien que quiere checar algo, lo puede revisar y más o menos darse una idea de cómo está la ciudadanía. ¿Y por qué les hablo de ciudadanía? Porque hay una diferencia muy grande entre lo que es un ciudadano y lo que es un individuo, ¿no? Entonces, apúntenla por ahí porque esto es importante. Tanto ciudadano como individuo buscan un beneficio personal. O sea, esa es la verdad. Ambos están buscando un beneficio personal. La diferencia es cómo lo consiguen. El individuo va a buscar un beneficio para sí mismo y por sí mismo sin importarle a quién le afecta, ni el modo en que lo consiga. Pero el ciudadano va a buscar un bien colectivo del cual él se beneficie también. En otras palabras, el individuo le interesa única y exclusivamente beneficiarse a sí mismo y el ciudadano entiende que si la comunidad se beneficia, él se beneficia. Entonces va a buscar beneficios comunitarios. Esa es la gran diferencia de roles entre individuo y ciudadano, ¿no? A grandes rasgos, en los fines que persiguen. Las características intrínsecas de cada uno, bueno, son diferentes, pero el fin que persiguen es ese, un beneficio personal. El individuo solo lo busca para él, el ciudadano lo busca a través de beneficios comunitarios. Entonces, cuando pasamos de ser ciudadanos a ser individuos, perdemos este sentido de colectividad, ¿no? Por ejemplo, a ver, si alguien de ustedes ve que hay un tipo forcejeando a una chava como para subirle a un carro, ¿no? Así, esa es la escena. Bueno, a lo mejor ustedes, hombres o mujeres, sí corren como a ayudarlo, ¿no? O sea, a lo mejor es un instinto de, no manches, o sea, o le grito o llamo o a ver qué hago, ¿no? Misma escena, pero son 2 tipos. Ahí a lo mejor como que la piensan un poquito, o sea, no es tan así, tan, me voy a aventar, ¿no? O sea, sé que lo debo de hacer, pero a lo mejor no lo hago. Misma escena, pero pues es evidente que un tipo trae un cuchillo y el otro trae una metralleta, ¿no? O sea, sería muy absurdo o muy tonto, aunque no suene heroico, querer ayudar. Es decir, ahí lo más inteligente sería con la cámara del celular, una foto, lo vamos siguiendo, le llamamos al 911, o sea, mantenemos la distancia, corremos atrás de él, lo publicamos, redes, o sea, vaya. ¿Por qué? Porque habría que preservar nuestra seguridad, ¿no? Ahora, ese es solo un ejemplo como muy drástico, pero por ejemplo, cuando se está tirando el agua de una casa, cierran su llave de paso, pues hay que se tire, ¿no? Al fin que no es mi agua, ¿no? O sea, ¿qué hacen, no? O cuando un vecino deja las llaves de su carro, ¿no? O sea, se llevan el carro, ¿no? O las dejan ahí, las quitan y las aventan a la casa, o le tocan, ¿no? Y si no estás, esperan hasta que lleguen. Es decir, realmente, ¿cómo son sus acciones? O sea, ¿son acciones individuales o son acciones ciudadanas? Entonces, imagínense que suceda un fenómeno que afecta a un gran número de la población, como puede ser el que estén tirando árboles por construir todas estas modificaciones del Boulevard Colosio, etcétera, ¿no? Es algo que afecta a todos. A lo mejor no todos son conscientes de, pero sí nos afecta. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos unimos, protestamos, o sea, les decimos, toda la universidad va a ir ahí y vamos a tener clases ahí en los puentes para que eviten la construcción hasta que, o sea, pues no, obvio no, o sea, no está haciéndose eso. ¿Por qué? Porque estamos individualizados. O sea, es decir, no lo observamos como colectivo y entonces no tenemos una fuerza política, ¿no? O sea, si por ejemplo Mayra, ¿no? Va y le dice al gobernador, oye, gobernador, necesito que me dé una laptop, ¿no? El gobernador le va a decir, sí, cómo no, pásele de este lado y te la atiendo. ¿Y cuál era la salida, no? Y la dejó ir, ¿no? Es un decir, ¿no?
No dije qué gobernador. A lo mejor va a Pablo y Mayra, ¿no? Y le dicen, oiga, gobernador, necesitamos... Él dice, mira, saca una cita con mi secretaria, ¿no? Y la cita es dentro de 3 meses, ¿no? O sea, y a lo mejor va todo el grupo y dice, bueno, híjole, pues déjenme ver qué se puede hacer, ¿no? Pero imagínense que todo el estado fuera y dijera, oigan, necesitamos laptops para nuestros alumnos y no puentes en la ciudad de Pachuca, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la presión social, no? Y no lo dejas salir hasta que te las den, ¿no? O sea, lo secuestras, por ejemplo, ¿no? Literal. O sea, esa presión social no existe, o sea, esa presión no está vigente. Y es lo que Beck nos dice, ¿no? Ahora, aquí viene un término que es importante, es pregunta de examen, en la misma diapositiva, que se llama globalismo. Dice que es entendiendo la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político. Es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo. Es decir, en términos más sencillos, que el quehacer político o el poder político es sustituido por el poder económico, ¿no? Por el mercado global. Y entonces las agendas políticas no están buscando el beneficio de sus gobernantes, sino el beneficio económico de la región o el beneficio económico propio o de una clase en particular. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguro? ¿Seguro? Muy bien. Después dice, entonces, ¿qué es globalismo? La sustitución del quehacer político por la ideología de una economía mundial, por la ideología de un neoliberalismo o sustituirlo por un mercado mundial, ¿no? Ahora, la tarea principal de la política es delimitar bien los marcos jurídicos, sociales y ecológicos dentro de los cuales el quehacer económico es posible y legítimo socialmente. Es decir, los nuevos marcos legales estarían pensados en beneficiar a las empresas, a los economistas, a quien domina la economía y no a la población en sí. Y podemos ver muchas leyes que se han aprobado últimamente que están pensadas en esto, ¿no? Por ejemplo, las reformas laborales. O sea, literal ahora te pueden contratar por minutos, ¿no? O sea, por media hora, por una hora, por día. Y esto hace que para las empresas sea menos gravoso contratar personas, ¿no? O sea, si yo contrato a una persona por 6 meses, pues le tengo que dar seguro social. Pero si nada más lo contrato lunes, miércoles y viernes, no. ¿No? Y te renuevo tu contrato cada semana, no hay problema, ¿no? Ya si tú no quieres trabajar, habrá alguien más que quiera trabajar. Ese estilo de reformas van en decremento de la sociedad, pero en favor de los empresarios. ¿De acuerdo? Ahora, hay una sección que se llama proteccionistas, que es la siguiente, que hablan un poco acerca de cómo protegernos de la globalización, ¿no? O sea, de ahí el término proteccionistas. ¿Cómo proteges un Estado nacional o cómo proteges un Estado de la globalización? Y Beck los coloca o los cataloga en 3 colores, ¿no? Negros, verdes y rojos. Dice que los negros lamentan el hundimiento de los valores y la pérdida de importancia de lo nacional, pero al mismo tiempo y de manera un tanto contradictoria llevan a cabo la destrucción neoliberal del Estado nacional. Es decir, este estilo de personas están a favor de las reformas políticas, están a favor de los cambios neoliberales, pero al mismo tiempo dicen, no, pues es que se está perdiendo el nacionalismo, ya no hay tiempo o espacio para los valores que existen en esta población, nos están cambiando, ¿no? Pero al mismo tiempo aprueba que se ponga el nuevo centro comercial, que se haga más grande la carretera, que si llegue un nuevo aeropuerto, ¿no? Ese es más o menos el sentido, es como una doble moral. Luego están los verdes, que dice que descubren el Estado Nacional como si fuera un biotipo político, amenazado de extinción, que protege los valores medioambientales y merece ser protegido como el medio ambiente. La visión de estos proteccionistas verdes es que esta configuración política al interior de todo un Estado se da como si fuera un ecosistema, ¿no? O sea, como si fuera un ecosistema natural. Y que si ese ecosistema tú le empiezas a quitar cosas, pues el ecosistema crashea, se rompe, ¿no? Y se destruye. Y entonces dicen que esa forma de vida, lo nacional, el sistema propio, el Estado, debe de protegerse similar a como se protege el medio ambiente, ¿no? O sea, con leyes que no puedan rebasar ciertas condiciones nacionales, ciertos valores. Por último, los rojos, dicen, siguen aireando
en todas las cuestiones el lema de la lucha de clases. Para ellos la globalización es un sinónimo más de ya lo habíamos advertido. Ellos ven esta lucha de clases que yo les platicaba entre clase burguesada, pobres, reyes, etcétera, como que la globalización busca eliminar la idea de clase social y busca como interiorizarnos a qué clase pertenecemos y que todos formamos parte de un mundo global, ¿no? Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes se consideren ricos como tal. Yo creo que ninguno. En términos económicos, ¿no? No sé cuántos se consideren pobres, yo creo que muchos. No creo que lo sean en términos estadísticos, ¿no? En términos de la política. Pero para no ser pobre políticamente hablando hay que ganar $2 al día, entonces está muy sencillo, ¿no? O sea, con 40 pesos por día tú la haces. Pues más o menos, ¿no? De hecho ya es $1. Entonces con 20 pesos al día ya la haces. Entonces cada mes trae 30 días. Estás hablando de que si tú ganas 6,000 pesos al mes no eres pobre. Así de sencillo, ¿no? Hablando a nivel de la ONU. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Algo que quieran participar, que quieran preguntar? ¿No? Va, sigamos. La siguiente diapositiva dice globalidad y globalización política. Ojo, aquí vienen los otros dos términos del examen, ¿no? De las preguntas. Ya vimos que es globalismo. Vamos a ver qué es globalidad. Hace ya bastante tiempo que vivimos en una sociedad mundial. La tesis de que los espacios cerrados, o sea, de que existen espacios cerrados, es ficticia. No hay ningún país ni grupo que pueda vivir al margen de los demás. A ver, ¿qué quiere decir esto? En términos muy sencillos, es que ningún país pudiera existir sin la existencia de los demás, ¿no? Ninguna persona como tal pudiera existir sin la existencia de las demás personas, ¿no? Y entonces a lo mejor ustedes dicen, bueno, o sea, yo podría vivir sin Taiwán, ¿no? Yo les diría, bueno, pues sí, pero el microprocesador que tiene tu teléfono, que tú ni sabes cuál es taiwanés, ¿no? Algunos dirían, bueno, o sea, yo puedo vivir sin Mongolia. Yo les diría, bueno, sí, pero gran parte de las telas y los tejidos que ustedes usan inicialmente son de Mongolia, ¿no? O sea, hay varias cuestiones que nosotros tenemos en nuestro día a día que no nos percatamos de dónde son realmente ni todas las personas que intervienen para que nosotros los tengamos, ¿no? Los vemos como muy nuestros, como muy propios. Es igual con los países, es decir, ningún país puede estar al margen de los demás. Ahora, recuerden la regla de que no hay generalidades. Sí hay, a lo largo del mundo, comunidades primitivas tribales muy pequeñas y aisladas que viven exactamente aisladas de la globalización, ¿no? En el interior del Amazonas, en ciertas regiones de África, en ciertas regiones de Asia, en ciertas regiones de los archipiélagos de Indonesia, pequeñas comunidades casi tribales, aborígenes de esa región, que realmente no están conectados a la globalización. Pero del resto, o sea, si tan solo ustedes tienen un dispositivo para escucharme, ya desde ahí estamos globalizados, ¿no? Entonces, la globalidad es esta idea de que vivimos en una sociedad mundial, de que no podemos cerrarnos a otros espacios y de que nuestra cultura es cada vez más una cultura mundial, una cultura de todo el globo. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, a ver, díganme qué tipo de música les gusta, o sea, qué tipo de música prefieren, qué artistas. ¿Alguien? A mí me A gustan mí las me gusta canciones de los Alejandro jóvenes. Sanz. Ujú. Alejandro Sanz. ¿Quién más dijo algo? ¿Iba a decir alguien más algo? Yo, que a mí me gusta EXO y BTS de Corea del Sur. Que Jennifer, ahí está el ejemplo perfecto de globalización, ¿no? O sea, ¿alguien más? Esto es una clase, chicos, o sea, no se refugien de que, ay, mi micrófono se oye bien mal, estoy del otro lado de la compu, les pegué una foto, o sea, si no hay interacción, yo les dejo puras tareas y ya no nos vemos, ¿no? Así de sencillo. Hay que aprovechar los espacios en los que nos estamos viendo, o sea, solo les estoy preguntando qué tipo de música les gusta, y así ya ni con eso puedan participar, aguas. Bueno, por ejemplo, con este
ejemplo que usted da, a mí me gusta solo música chilena. Entonces, Ah, qué bien. Parece ujú. usted chileno, no me lo va a creer. No. ¿Alguien más? Sí, igual, a mí me gusta mucho escuchar la música andina, Ecuador, Andina es Perú. una región de... Ah, ok. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? A mí me gusta A mí, escuchar los Beatles y también música católica, pero hay grupos que pues no son de aquí de México. ¿Música católica? Eso no lo había Ajá, como escuchado. O sea, Atenas. ¿cómo, ajá, ¿cómo cuál, por ejemplo? Hay un grupo que se llama Atenas. Ah, ok. O sea, había escuchado También, ajá, el género de gospel o eclesiástica como tal, pero específicamente católica no. Por eso me llamó la atención. sí, apenas son grupos nuevos, la verdad. Interesante, muy bien. ¿Por ahí alguien más quería hablar? a mí me Yo, por gusta la ejemplo. música de Adele y también el género country. Ah, muy bien. Néstor, por ahí igual iba a hablar. Sí, a mí me gustan mucho los openings de los animes de Japón. Ah, sí, son muy buenos. Fíjense que del anime como tal, el género, hay algo que me gusta, que es que como tú estás dibujando, bueno, no uno, ¿no? Sino quien lo hace, quien dibuja o quien crea el esbozo, sabe perfectamente lo que su personaje tiene que transmitir y entonces le crea los rasgos apropiados. Mientras que cuando son películas, actuaciones, pues sí, depende de qué tan bueno sea el actor, pero a veces no te termina de transmitir algo, ¿no? O sea, por ejemplo, estas películas de Crepúsculo, ¿no? Que le hacen mucho meme a la chava protagonista que siempre está así, ¿no? O sea, así feliz, así triste, así alegre, ¿no? O sea, es que es poco expresiva, ¿no? Y entonces, a veces, dependiendo de quién lo vea, te puede costar trabajo creértela, ¿no? O en las telenovelas mexicanas, ¿no? ¿no sabías? ¡Oh! No, no, o sea, dices, no manches, o sea. Y en cambio en el anime o en las animaciones o en los dibujos, le puedes poner las características adecuadas al personaje para que realmente transmita lo que quieres transmitir, ¿no? O sea, deseo, curiosidad, anhelo, tristeza. Y me parece que eso es algo muy logrado de este género que otros géneros, otro estilo de films no tienen. Entonces por ahí hay películas de todo, o sea, uno piensa en anime y a veces piensa, pues no sé, en luchas y Pokémon y cuál, ¿no? O sea, hay más géneros de anime que de películas, ¿no? Así de sencillo. Entonces, lo que a ti te gusta le puedes dar una idea. Pero bien, muy bien. ¿Alguien más? Si no, me pongo aquí a dar clase de anime. Este, con respecto a eso, tengo entendido que cada personaje de anime lo clasifican con colores. Ah, a ver, por Por lo ejemplo. regular, un color de pelo morado va a ser triste o azul. En Ah, cambio, los que tienen amarillo, naranja y todo eso son más alegres, más, no sé, tipo así. muy bien, muy interesante. Sí, muy bien. ¿Alguien más, chicos, que quiera participar? ¿No? Muy bien. Sigamos. Aguas con sus participaciones, ¿eh? Luego, cuando necesitan una décima, por ahí sale. Ah, mira, sí participaba, ¿no? Ah, pues no participaba, qué lástima. La pregunta que nos debería de llevar todo esto es la siguiente. ¿Es irreversible la globalidad? ¿No? Ahí no está como pregunta, está como título, pero es pregunta. La siguiente diapositiva. 1. El ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad del intercambio internacional, así como el carácter global de la red de mercados financieros y del poder cada vez mayor de las multinacionales, nos dirían que no. Es decir, no podemos dar un paso atrás, o sea, como que cada vez dejar de escuchar música japonesa, ¿no? Por ejemplo, o sea, que ustedes digan, no, ya, solo voy a escuchar música mexicana, solo voy a escuchar música de Hidalgo, solo voy a escuchar música de Pachuca, ¿no? Son de Pachuca. El resto no va a existir, ¿no? Y a lo mejor con música, pues sí, lo podrían hacer, ¿no? Por ahí están las Baby Retrox, ¿no? Pero imagínense si lo hicieran con carros, ¿no? O sea, yo solo voy a manejar carros hechos en Pachuca, ¿no? Pues buena suerte, ¿no? Porque ni las bicicletas están ensambladas aquí. Entonces, es complicado. O sea, más bien, cada día vamos más hacia una ciudad global, aunque parezca muy futurista, que a regresar a espacios aislados y cerrados. Y la segunda es la revolución permanente en el terreno de la información y las tecnologías de la información.
Es decir, estas dos variables nos responden con es irreversible la globalidad, ¿no? O sea, sí es irreversible. Ahora, va de nuevo, no hay generalidades. Pero, ¿conocen el principio de la navaja de Ock o de Ockham? ¿No? Es un principio filosófico, entonces por lo tanto no siempre es cierto, pero a veces sirve, ¿no? Es un principio filosófico que nos dice que la respuesta más simple o más sencilla va a ser básicamente siempre la respuesta, ¿no? A ver, por ejemplo, yo tenía un pastel aquí, ¿no? O sea, aquí tenía un pastel, lo dejé aquí, me fui a la sala y regresé y alguien se había comido mi pastel, ¿no? Entonces, ¿qué es más probable, no? Que mi esposa se haya comido mi pastel o que un ovni haya venido y haya abducido mi pastel y se lo haya llevado, ¿no? Bueno, pues más probable que mi esposa se lo haya comido, ¿no? O sea, que llegue un ovni implica muchas otras cosas. Entonces, yo le pregunto, oye, ¿te comiste mi pastel? Sí, pues sí, pues era obvio que quien se lo había comido, pues era la respuesta más sencilla. Eso es muy burdo, pero ese es el principio, ¿no? Entonces lo pueden ocupar en muchas cosas. A ver, ¿qué es más fácil, no? Que el PRI se arrepienta y gobierne bien México, ¿no? O que mejor le demos chance a otro partido que no sea el PAN, ¿no? Pues, pues bueno, ya les dejo a ustedes la respuesta. Espero que sí la sepan con facilidad. Utilizando el principio de la navaja de Ockham, diríamos que es más fácil que la globalización crezca, se expanda y jamás vaya a dar un paso hacia atrás, ¿no? Pero existen condiciones que pudieran hacernos retroceder muy drásticamente. Por ejemplo, una guerra mundial, que es poco probable, sí podría volver a estrechar, es decir, romper las comunicaciones entre países, ¿no? Una serie de terremotos o actividad volcánica muy grande también podría romper la comunicación entre países. Una nueva era del hielo, ¿no? Un desastre nuclear, un impacto de un meteorito. Es decir, sí, hay otros factores que pudieran llegar a suceder, pero que son muy poco probables que sucedan. Entonces, de no ser de otra forma, la globalización seguirá yendo cada vez más fuerte. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ahora, otro punto respecto a por qué es irreversible y qué consecuencias tiene de que sea irreversible es la exigencia universalmente aceptada de respetar los derechos humanos, también considerada como el principio de la democracia. A ver, ¿cuántos de ustedes están a favor de los derechos humanos? Por ahí vi que Estrellita está a favor, creo que su abuelita también. No alcancé a ver si era o mamá. Muy bien. Muy bien. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Alguien que me diga qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son? Puede ser aquellas prioridades que como ser humano necesitamos, por ejemplo, el derecho a tener un hogar, el derecho a tener una familia, a recibir educación. Ok, ¿qué otros? ¿Alguien? Porque hay un buen, ¿eh? Pero me quedo con el que usted dijo de tener un techo. ¿Creen que ese derecho humano se lleva a cabo en todos los lugares donde existen derechos humanos? ¿Y creen que si esos derechos existieran en todo el mundo todos tendrían derecho a una casa, por ejemplo? ¿O podrían tener una casa, mejor dicho? Pues no. Los derechos humanos son un esfuerzo por rescatar lo que nos queda de humanidad, ¿no? En ese sentido, sí, palomita. Pero, al formar parte de la agenda política y económica, se han convertido más en un mero requisito para préstamos que para otra cosa. Los derechos humanos entraron en México porque el Banco Mundial solo iba a otorgar préstamos a aquellos países que rectificaran los derechos humanos. Al día de hoy sigue siendo así, ¿no? Entonces hay regiones del mundo a las que no tienen acceso a los préstamos del Banco Mundial, gracias a Dios.
Entonces México puso su Comisión Nacional de Derechos Humanos única y exclusivamente para que le siguieran prestando dinero. Y eso lo pueden investigar, está ahí muy claro, ¿no? Esto no quiere decir que el trabajo de la comisión sea malo. No, hacen cosas muy buenas, pero muchas veces están limitadas por las reglas de creación. Es decir, las comisiones nacionales de derechos humanos emiten recomendaciones, emiten preguntas, emiten opciones, pero no sancionan como tal, ¿no? O sea, solo a lo mucho que llegan es decirle a un juez o decirle a un magistrado o al aspecto jurídico, oye, pues échale un ojito a este caso, pues porque sí se violaron derechos humanos, ¿no? Y entonces ya la parte jurídica de México es quien realmente hace la investigación y todos los trámites. Pero se cree, y ustedes seguramente creerán, que los derechos humanos son lo mejor. O sea, que es como un marco elemental que todos los humanos deberían de tener, el mínimo de garantías con las que todas las personas deberían de nacer. Yo les diría sí y no. Es decir, ese es nuestro lado, lo occidental. Pero hay otras percepciones, hay otras culturas que restringen ciertos derechos en favor de algo, ¿no? Que para ellos es valioso. Por ejemplo, alguien que me diga, ¿cuál creen ustedes que sería la manera adecuada de corregir o de disciplinar a un hijo que es rebelde o a una hija que es rebelde, ¿no? Que no obedece? Pequeño, digamos, de menos de 14 años. ¿Cómo lo harían? ¿Qué harían? Poniendo reglas en la casa. Ajá, o sea, partimos del supuesto de que hay reglas y no las está cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿qué harían? Pues la mayoría de los padres le pegan al niño. Ok. ¿Usted le pegaría? Pues sí. Aunque no, está bien, digo, o sea, es un ejercicio teórico práctico, ¿no? O sea, no es como que lo esté grabando y lo pueda mandar de evidencia al libro. ¿Alguien más? Yo. Un castigo, como quitarle el teléfono o algo así. Ah, ok. Anaí, por ahí, igual quería hablar. Castigarlo. Okay. Anaí. Yo, Mm. Bueno, aquí. Primero Liz. Ok. ¿Ya? Bueno, yo le pondría un poco más de atención y si fuera muy inquieto, implementaría estrategias como hacer actividades con él y así, para saber por qué su comportamiento es así. Ok, muy bien. Ahora sí, Ana. Primero preguntarle por qué tiene ese comportamiento, hablar con ella, darle ejemplos del por qué no debe de hacer eso y nada más, Muy bien. sin pegarle. Ok. Muy bien. Supongo que todos más o menos deben de tener una idea similar, ¿no? Ahora, si el comportamiento... Ahí les va, ¿eh? Pongan mucha atención. Si el comportamiento siguiera siendo inadecuado y rebelde, y ya estamos hablando de grados altos, o sea, de que sus acciones están o lastimando personas o dañando propiedad de otras personas, la pregunta es la siguiente: ¿quién de ustedes le diría a la policía, sabe que aquí está mi hijo, es bien rebelde, mátelo a golpes? Nadie. Ok, muy bien. ¿Qué pensarían, sean sinceros, de una persona que hiciera eso? Que dijera, aquí está mi hijo, es bien rebelde, no obedece, mátalo. Pues que es una persona inhumana. Ok, Que, ¿cómo es que deja que otra persona le pegue? ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Que no quiere a su hijo? Ok, muy bien. ¿Quién más? porque no es un Yo verdadero creo que es padre. algo drástico. Algo drástico, muy bien. ¿Quién más? Que no tiene Pues educación. está mal que dejes que alguien le pegue a tu hijo. Ok, muy bien. Pues agárrense, ¿eh? Agárrense muy bien de donde están sentados. Y respiren. En el Antiguo Testamento hay una ley que dice que si los hijos son rebeldes y no quieren enderezar su camino, deben de ser llevados a la orilla de la ciudad para que los ancianos de la ciudad lo apedren. Y prácticamente un apedreamiento es matarlo. Y ustedes entonces les dirían que tiranos, no quieren a sus hijos. Pero aquí bajo esa cultura
israelita hay algo más importante. Es decir, ese hijo que es rebelde y no quiere obedecer a Dios, va a esparcir esa rebeldía en la población y sus alrededores. Piensen en todas las personas que son, por ejemplo, tratantes de blancas o de drogas. Definitivamente son, de cierta manera o en algún punto o en alguna generación, hijos rebeldes, ¿no? Y sus mamás o sus papás no los quisieron. A lo mejor es muy drástico golpearlos, tienen razón, a lo mejor, ¿no? A nuestros ojos, a nuestra percepción. Pero tampoco quisieron denunciarlos, tampoco quisieron hacer intervenciones, tampoco quisieron aislarlos, ¿no? Porque pobrecito hijo. Y entonces la maldad creció, ¿sí o no? Pues sí, porque ahora vende drogas, hace que otros hijos sean más rebeldes, ¿no? Rompe otras familias. Eso el pueblo israelita lo tenía muy claro y no lo iban a permitir. Entonces, si había un hijo rebelde, que muera, ¿no? O sea, claro, antes de eso hay una serie de prerrogativas invitando al hijo a su corrección, a su instrucción, a que acate las reglas. O sea, no es a la primera, ¿no? Ay, se te cayó la sopa, que lo maten, ¿no? O sea, no, o sea, vaya. Son casos graves donde ya es evidente que este hijo, que este ser, no iba a cambiar. Y esto es el Antiguo Testamento, repito, el Antiguo Testamento, ¿no? Con el Nuevo Testamento las reglas no es que cambien, sino que tienen un nuevo enfoque. Ya alguna vez lo platicaremos. Pero este es un buen ejemplo para que se den cuenta de cómo es nuestra visión versus la visión de otros lados, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos hijos quieren tener ustedes? Hombres, mujeres, ¿cuántos les gustaría tener? Ninguno. Dos. 4. 3. Dos, Yo ninguno. cuatro, no manches, ¿no? ¿Qué? Está muy bien. Yo ninguno. Ninguno, muy bien. 1. Uno, muy bien. ¿Y si la ley les dijera que solo pueden tener uno? ¿Lo Ya ni modo. aceptarían? Dirían, no, es mi cuerpo. Pues mira, en mi casa es de gemelos, entonces, pues 2. Muy bien. Mucha gente vio lo de China, del hijo unigénito, como una medida totalmente inhumana, cuando por el contrario, realmente para ellos fue muy humana, porque había muchas generaciones en pobreza extrema. O sea, si ustedes voltean a ver a China y se preguntan por qué no hirvieron bien el murciélago, ¿no? Y luego se preguntan por qué comen murciélago y por qué comen rate, o sea, chicos, ellos vivieron por años una hambruna terrible. O sea, pero terrible. Estamos hablando de más de 30 años de hambruna. O sea, si se te atravesaba por ahí una cucaracha, te la tienes que comer porque no había nada más, ¿no? Han llegado estos tiempos en los que sí, parte de China ahora es muy rica, no todos, y pues ya lo comen por cultura, ¿no? Más que por otra cosa. Pero de ahí viene ese origen. Entonces China dijo, si siguen teniendo hijos al por mayor, siempre van a repetir y a mantener la pobreza. Y esto se tiene que acabar. Con un solo hijo, con una sola descendencia, la poca riqueza que los dos padres pudieran tener, se la quedará el único hijo. Y de una u otra manera les funcionó. Hoy en día la regla sigue medio vigente, medio, ¿no? Si tú tienes cierto nivel económico, pagas una especie como de impuesto por hijo y te permiten tener más hijos. Creo que ahora puedes tener 2 por default. No sé, no soy experto en China, habría que revisar. Pero de que por ahí sigue medio vigente, sigue vigente, ¿no? Ahora, otro ejemplo. ¿Quién de ustedes... Ojo, cuando yo pregunto es si quieren, o sea, en este sentido de cosas personales, es si quieren participar, o sea, no están obligados a decirme. Cuando yo pregunto de la clase o pregunto algo muy simple como color o música, bueno, pues ahí sí espero que participen, ¿no? Pero cuando son cosas como más específicas, si ustedes quieren omitir su participación, no importa, estamos nada más ejemplificando. ¿Quién de ustedes, hombre o mujer, ¿no? Tiene una relación que aspira al matrimonio? Es decir, que ya se habló de que pues vamos a llegar a lo mejor a casarnos, ¿no? O sea, en unos años, cuando nos graduemos, pero al menos el tema ya se tocó, ¿no? Alguien que me diga, no, pues yo sí, profesor. Yo. Ok, muy bien, qué bueno, la felicito, me da mucho gusto, ¿no? ¿Quién de ustedes solo tiene... muy bien, 2, perfecto, ¿no? Muy bien. ¿Quién de ustedes solo 3. tiene 3? Una relación, o sea, no, pues estamos viendo qué onda, ¿no? Va bien, pero pues hasta ahí, ¿no? Yo. 1, 2, ¿no? Bueno, ahí más o menos. Yo. 3. Los demás solteros, ¿no? O sea, son como 12 personas, 6 con relación, 6 comprometidos
y 8 solteritos, ¿no? Muy bien, está bien, eso pues, es normal, no hay ningún problema. Ahora, ¿a quién, ya sea que esté o no en una relación, realmente sí le gustaría un matrimonio? O sea, es decir, sí me gustaría tener 50, 60 años y ya haber tenido una familia, o ya estar casado o casada, ¿no? O sea, ya estar esperando nietos o algo así. ¿A quién le gustaría? A mí. A mí. A mí. Ok. A mí. Ahora, la pregunta cambia. De sus padres o sus tutores, ¿no? O sus abuelos, o sea, quienes cuidan de ustedes en este momento, a ellos, ¿a cuántos les gustaría que ustedes, sus hijos o sus hijas, sí se casaran, sí formaran una familia y vivieran muy bien? Ahí veo una mano, A mí. 2 manos. A mí. Yo. 4. Yo creo que la gran A mayoría mí. de los papás espera pues, que llegue el príncipe azul o la princesa azul, ¿no? No sé qué color es la princesa. Que tenga a su hijo como hasta acá, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo llegan a una edad, que por cierto no me la sé, ¿qué edad dirían ustedes que es la edad como de te tienes que casar ya porque si no no te casas, ¿no? O sea, que ustedes la perciban, o sea, no es que exista una edad De realmente. 25 a 30. De 25 a 30. 30, de 30, ok. ¿Alguien más? 35. 35, ok. ¿Alguien más? A los 30 igual. A los 20, a los 40, ok, muy bien. Supongamos que fuera 35-40, ¿no? Donde ya estás como en el límite, ¿no? Por así decirlo, digo, vaya, es un ejercicio para armonizar la clase. Supongamos que llegan a esa edad y no se casan, ¿no? ¿Cómo se sentirían? O sea, piénselo, o sea, de manera interna sí dirían, híjole, ¿qué hice mal? O a lo mejor sí le debía haber hecho caso al gordito, ¿no? O a la chaparrita, ¿no? O ¿qué pensarían? O sea, hagan un ejercicio de imaginación, o sea, dirían, sí, a lo mejor tuve yo algo que ver, no tuve nada que ver, se sentirían tristes, se sentirían, bueno, pues es la vida que me tocó. ¿Qué pensarían? Díganme. Anaí, que está ahí bien feliz, a ver, dígame, ¿qué pensaría? A ver, yo. Sí, Bueno, bueno. pues si a esa edad no consigues a alguien, pues ya es igual tu decisión, porque, bueno, en mi caso estás soltera porque quieres, siempre va a haber alguien que va a andar atrás de ti, pero no lo quieres. Estar soltera es una decisión propia. Ok, Entonces, si a esa edad no te casas, es porque igual tú lo decidiste, no es porque no haya llegado el indicado. ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo digo que, por ejemplo, si ya se cumplieron nuestras metas a esa edad y, por ejemplo, no sé, si a alguien le gusta viajar y eso y sigues soltero, pues, por ejemplo, en mi perspectiva diría, pues está bien, ¿no? Porque al menos estoy cumpliendo mis metas y lo que estoy luchando por tener. Y ya. Ok, muy bien. A ver, alguno de los chicos, a ver, por ejemplo, me interesa mucho Daniel. ¿Usted qué pensaría? Ujú. Pues yo creo que, o sea, en mi caso, en lo personal, no, no sería tan mal, yo Ajá, creo. Pues no sé, o sea, y ya, o sea, ok, muy bien. A ver, Néstor, por ahí, ¿usted qué pensaría? Pues en mi caso, pues no lo vería de una manera mala, Ok, ¿no? Porque pues en sí sería pues buscar cumplir otras expectativas, otras metas o buscarle otra razón a la vida. ok, muy bien, muy bien. Francisco, ¿usted qué opinaría? ¿Qué pensaría? Pues a mí ya, me parece, pues ya sería como que me daría igual. Porque al fin y al cabo, bueno, digamos, hablando así como que de mi generación, por decirlo así, Ujú, la mayoría de mis amigas y amigos pues ya están casados y tienen hijos. ok, Entonces como quien dice, pues creo que somos como dos que estamos solteros. Entonces como que pues ya así como que pues preferimos mejor terminar nuestros planes que teníamos y ya el matrimonio como que ya quedaba. Bueno, ese era mi plan, sí, ¿no? sí, sí. Que ya queda de fuera. O sea, yo sí decía, si yo llego a los 25 y no me caso, pues ¿para qué, no?
Ya es mejor pensar en futuro y en mi vida personal que en pensar en otra persona. Ok, muy bien, muy bien. Todas sus opiniones respetables, todas son correctas, o sea, es su forma de ver el mundo, su forma de percibirlo, está muy bien, pero todas son occidentales. Es decir, todos tenemos este plan individualizado, ¿no? Es mi vida, o sea, es mi decisión, yo así lo decidí, bueno, pues si no se da no hay problema, hay que viajar, hay que hacer otras cosas. Eso no es solo de ustedes, o sea, eso es algo como muy intrínseco en la mayoría de nosotros, ¿no? Véase los países que tienen derechos humanos, que tienen democracia, ¿no? Que tienen globalización como tal, ¿no? Neoliberalismo. Entonces es un pensamiento muy de aquí. Pero váyanse a otras comunidades, quizás incluso al interior de México, más aisladas, pero no por ellas ajenas a la globalización, y les dirán, no, no, o sea, es que sí hay que casarse, o sea, mi propósito en la vida es casarme, ¿no? Si no, fracasé. O váyanse a otras sociedades asiáticas o arábicas y lo mismo se toparán con ese pensamiento, ¿no? No, o sea, es que sí, o sea, tengo que formar un matrimonio porque pues, si no van a decir que soy raro, que qué onda conmigo, o sea, vaya, depende, es otro pensamiento, es otra influencia de otras regiones. Entonces, por ejemplo, en China, hace unos años, se criticó durísimo que los papás subastaran prácticamente a sus hijas para casarse. O sea, hacían como una feria de hijas que no se habían casado para que alguien o algún pretendiente dijera, no, pues sí, yo me caso con ella. Y empezaron las críticas, pero fuertísimas. Que tratantes de no sé qué, que cómo le hacen eso a la mujer, que mujeres tan tontas, que por qué no se rebelan, que la libertad, que viajen, que si no se quieren casar. O sea, a ver, yo lo entiendo, yo estoy de este lado, ¿no? O sea, sí, yo diría, pues sí, no, o sea, no, es muy bonito el matrimonio, pero yo entiendo que no todos lo quieran, ¿no? Y a mí no me afecta. Pero habría que ponernos en los zapatos de esas mujeres y de esas familias. O sea, a lo mejor para ellos, incluido las mujeres, el casarse era algo súper importante. O sea, súper importante. Ojo con eso. Para ellas. Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Ellas o ustedes? ¿Ellas o nosotros? ¿Ellos o nosotros? Pues nadie, o sea, porque la razón no es universal. O sea, la razón depende de la cultura en la que estés, ¿no? Cuando estamos hablando de culturas como tal, ¿no? De sociedades como tal. Entonces, ¿qué derecho tienen o tenemos de meternos con la cultura de otro país? Ninguno. O sea, por ejemplo, a ustedes no sé si les hayan dicho, sobre todo en el caso de las mujeres, que les haya llegado publicidad de, ay, no andes destapada, no tienes que tapar tu rostro, tápate, no enseñes nada, o sea, es muy difícil que eso las alcance, ¿no? Pero les apuesto a que las sociedades de las mujeres arábigas sí son así de, ay, no tienes por qué estar tapada, destápate. Y a cada rato las atacan y es su cultura. O sea, habrá mujeres en esa cultura que no quieran taparse. Y esas mujeres salen, migran, algunas, en busca de sus sueños, lo cual está muy bien y lo cual el mundo globalizado lo permite. Pero habrá otras que les guste eso. O sea, así de sencillo. Porque esa es su cultura, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí estoy seguro que a alguien, no me digan quién, le gusta el reggaetón, ¿no? O sea, y por más que yo pueda estudiarlo, no lo voy a entender, pero lo tendré que respetar, ¿no? Pues a ustedes les gusta, ¿yo qué puedo hacer, no? O les gusta la banda, ¿no? Entonces yo, por más que me esfuerce y consiga títulos, no lo acabaré de entender, pero respeto que a ustedes les guste, ¿no? O sea, es lo mismo, solo que nos choca mucho cuando vemos una cultura que es muy ajena a la nuestra, ¿no? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran platicar o que quieran decir? ¿No? ¿Nada? Muy bien. 4. Las corrientes icónicas de las industrias globales de la cultura. Por ejemplo, Coca-Cola es un ejemplo excelente de esto. Coca-Cola ha sido capaz de hacer comerciales para todo el mundo, ¿no? Y ha tomado las reuniones familiares y les ha puesto una Coca-Cola en medio, ¿no? Entonces, en México y en el mundo, la Navidad, tu Coca-Cola, ¿no? En China, el Año Nuevo chino, tu Coca-Cola. Es decir, Coca-Cola sería la empresa más hipócrita que existe en el mundo, ¿no? O sea, ella no toma partido, o sea, así como está la comunidad LGBT, que no sé qué tantos géneros tienen, ¿no? O sea, Coca-Cola es LGBT, eco-friendly,
renovable, extraterrestre, marciana, nacional, imperial. O sea, Coca-Cola es todo, ¿no? O sea, dependiendo del país en el que esté, es, ¿no? Ay, que estamos sufriendo por los arbolitos, Coca-Cola planta árboles, ¿no? Ay, que pobrecitos ositos polares, Coca-Cola les hace hielo, ¿no? O sea, Coca-Cola agarra todo, o sea, hasta de la pandemia hace publicidad, o sea, es una empresa en ese sentido extraordinaria. La capacidad de marketing que Coca-Cola tiene, no, es fum, se nos escapa de las manos. O sea, si un día Coca-Cola saca un curso de marketing, hay que tomarlo, ¿no? Así de sencillo. Hacen de cosas impresionantes, o sea, y entonces van transmitiendo una cultura. ¿Qué cultura? La de Coca-Cola. ¿Cuál? La del consumismo, no hay otra, ¿no? O sea, tú puedes ser talibán, pero te refrescas con una Coca-Cola que tú puedes comprar. Tú puedes ser cristiano, pero acabando el servicio te puedes tomar una Coca-Cola, ¿no? O sea, tú puedes ser del PRI, pero en la fiesta para ver al candidato quien se escoge, toman Coca-Cola, ¿no? O sea, tú puedes ser de Morena y en los plebiscitos públicos pues toman Coca-Cola. Es decir, o sea, Coca-Cola entra en donde sea, ¿no? Las regiones más lejanas de México donde no llega el gobierno, llega Coca-Cola, ¿no? O sea, entonces va transmitiendo esa serie de valores de tú eres importante, lo que tú quieras, lo que tú cuentas, o sea, si tú quieres ser artista, si tú quieres ser cantante, si tú eres gay, si tú eres lesbiana, ¿no? O sea, transmiten la cultura del consumo, todas estas grandes empresas. Ojo con esto, es cultura del consumo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vuelvan a remontar en el pasado. Las siguientes clases son más rápidas, ¿no? Pero estas hay que como que precisar muchas cosas para entender el fenómeno en general y todo lo que vamos a ver. Espero no aburrirlos con las lecciones como de historia general. Remóntense al pasado. Hace mucho tiempo, y no tanto desgraciadamente, a ciertos lugares no podías entrar si eras negro, ¿no? O sea, bueno, si eras de tez negra, si tenías mucha concentración de melanina. Sigo problematizado, ya no sé cuál es la manera correcta de llamarla a cada quien, ¿no? Porque o es discriminatorio o es ofensivo, no sé. Bueno. Personas de tez muy oscura eran rechazadas constantemente. Los chinos, los asiáticos, eran rechazados muy constantemente, en este lado del mundo. Los indígenas, ¿no? Eso antes de la explosión del capitalismo. Una de las cosas que el capitalismo trajo es generar igualdad. Es decir, el capitalismo promueve la igualdad. Porque si todos son iguales, todos pueden consumir. Así de sencillo. Pero si no todos son iguales, no todos van a poder consumir. Y entonces las tiendas se percataron que lo que necesitaban eran ventas. Y entonces llega un afroamericano a comprar a mi tienda, ¿le vendo? Pues sí, porque va a pagar con dinero, el dinero no tiene raza, ¿no? Llega un chino a comprar a mi tienda, ¿le vendo? Pues sí, obvio, porque es dinero, vuelvo al mismo principio, ¿no? Llega un homosexual o una homosexual, ¿no? A comprar a mi tienda, ¿le vendo? Pues claro, porque es dinero, ¿no? O sea, soy Adidas, voy a rechazar a la comunidad LGBT, no, son un buen. Al contrario, le hago zapatos de arcoíris, ¿no? Para que los compren y digan, ¡ay! Adidas apoya a la comunidad. ¿Cuál apoyo? Si solo es una mercadotecnia para que compres más. Ellos lo que quieren hacer es que tú compres. O sea, ese es el fin. Eso es lo que se promueve, ¿no? Coca-Cola lo mismo, ¿no? ¡Ay! Que nuestro hijo no va a venir a casa y pues la fiesta va a estar medio triste. Pues le llevamos la fiesta donde trabaja, ¿no? Ahí al checador de la aduana, ¿no? Y todos ahí al lado con cosas, o sea, es consumismo como tal. Ese es el mensaje global, esto se refiere a esto, ¿no? Las industrias globales en las corrientes que colocan en la cultura. 5. La política mundial post-internacional y policéntrica, junto a los gobiernos hay cada vez más actores transnacionales con cada vez mayor poder. Salió la noticia ayer, ¿no? De que AstraZeneca va a trabajar con México para hacer vacunas y a las horas salió que Fundación Carlos Slim va a apoyar junto con AstraZeneca para las vacunas y no me acuerdo qué otra salió por ahí. Bueno, primero fue lo de Rusia. Rusia dijo ya tengo la vacuna, ¿no? Que por cierto la cultura rusa es muy interesante, habría que estudiarla, ¿no? Y dice ya tengo la vacuna y ahí va, ¿no? Y pero a lo que voy es esto, o sea, AstraZeneca es de Londres.
¿no? Y Reino Unido, que Reino Unido es la conformación de Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia y por ahí otros 2 países que se me barren. Vaya, pero Reino Unido sí tiene comunicación con Rusia, pero no es tan fuerte, o sea, no los ven tan pegados. Y en cambio AstraZeneca ya está ahí con todo mundo, con Rusia, con Londres, o sea, ¿me explico? Es más, Coca-Cola ya va a promocionar ahí la vacuna, en la compra de una vacuna te dan una Coca-Cola, ¿no? Están tratando de hacer ese acuerdo. Vaya, o sea, algo así. A eso se refiere este punto, es decir, hay figuras internacionales que se colocan por encima del poder nacional y empiezan a hacer nudos y a hacer acuerdos con todo el mundo, ¿no? O sea, véase Google, véase Facebook, ¿no? Antes Instagram, ahora forma parte de Facebook. Véase Microsoft, ¿no? O sea, haciendo acuerdos con todo el mundo. La fundación Bill Gates tiene de proyectos en todo el mundo increíble. Mark Zuckerberg tiene un megaproyecto de colocar internet a todo el mundo, ¿no? A través de satélites y unas cosas submarinas bien raras que no termino de comprender. Y están ahí, o sea, son figuras públicas que están colocándose en el reflector y están cambiando esa percepción política. Entonces los políticos se suman a estas figuras y generan acuerdos como tal, ¿no? Luego dice 6. El problema de la pobreza global. A ver, el único motivo por el cual existe pobreza en el mundo no es otro que el capitalismo y el egoísmo, ¿no? Así de sencillo. Y yo me voy a seguir basando en que mientras a unos se les pudre la comida en el refri porque no tienen cómo hacérsela llegar a los que la necesitan, eso es un claro ejemplo de que estamos mal, ¿no? Hay fundaciones que se encargan, locales e internacionales, que se encargan de generar comedores comunitarios, escuelas comunitarias, no sé, por ejemplo, Make a Wish, Save the Children. Son organizaciones que, bueno, tienen cierta fama, tienen cierto reconocimiento, pero también se han visto inmiscuidas en cosas que a veces hacen que su seriedad, que sus buenas intenciones sean cuestionadas, ¿no? Por ejemplo, los cascos azules de la ONU, que es como el ejército de la ONU, pues sí protegen ciertas comunidades de otros ejércitos, sobre todo en África, ¿no? Pero pues también han generado violaciones y tratantes de blancas y drogas a los propios cascos azules. O sea, ¿a qué me refiero con esto? No existe una organización en la cual puedas confiar al 100% para que realmente lleve a cabo algo. Pero hay, o sea, hay esfuerzos. Entonces, si hoy en día tú quisieras apoyar a un niño en África, lo puedes hacer, ¿no? Pero no te vayas tan lejos, o sea, apoya a tu vecino, ¿no? Empecemos desde ahí. Y es complicado, ¿no? Pero se podría hacer. Entonces la pobreza en todo el mundo está presentando las mismas características. Las personas más pobres de México son igual de pobres que las personas más pobres en África, ¿no? O sea, tienen la misma escasez, tienen la misma segregación, tienen los mismos problemas. Hay enfermedades que solo les da a los pobres, ¿no? Porque son los que están en más contacto con pisos que son de tierra, con la intemperie. O sea, hay enfermedades netamente que les dan a las personas pobres. Ahora, 7. El problema de los daños y atentados ecológicos globales, que es como consecuencia de una globalización irreversible. Y de una vez 8. El problema de los conflictos transculturales en un lugar en concreto. 7 y 8 son ejemplos de cómo la globalización es irreversible, en el sentido de que estos conflictos se generan por distintas causas y afectan a todo el mundo. Por ejemplo, cuando hubo un derrame de petróleo bien fuerte, que aquí en México te pidieron que donaras tu cabello, que porque iban a hacer unas pantallas de cabello, que el cabello absorbió el aceite, le iba a limpiar. O sea, tampoco soy oceanógrafo, no entiendo muy bien eso. Pero ahí está, o sea, vaya, afectó a muchos países, ¿no? Esto que hace, a lo mejor recordarán, cuando Irán estuvo a punto de pelearse con Estados Unidos porque Estados Unidos les mató un general, y que todo el mundo estaba hablando así como de, qué feo, ¿no? O el conflicto en la Franja de Gaza, que pareciera una tierra en constante batalla. Es decir, son conflictos culturales, transculturales, pero que están afectando a todo el mundo de una u otra manera. Finalmente, esta lectura nos dice: la globalización significa también ausencia de Estado mundial, más concretamente sociedad mundial, sin Estado mundial y sin gobierno mundial. Y esto es importante.
¿Quién es de Pachuca? Levante su mano. Ok, ¿y de Mineral de la Reforma? Ok, ¿alguno de ustedes, de uno del otro lado, que viva justo en la frontera entre uno y otro? Estrellita. ¿Y quién? Y Daniel. Muy bien. Estrellita, ¿por dónde vive más o menos? Yo vivo en Bosques del Peñal y de Bosques del Peñal para acá, o sea, es la división de Colosio. Eso es Ok. Pachuca y del otro lado el Chacón es de Mineral de la Reforma. Ok, muy bien. Daniel, ¿usted dónde más o menos vive? Yo vivo en el Chacón. Ay, miren, son vecinos. Ujú. Es que no me sirve ahorita de ejemplo porque ahí le están metiendo mucha infraestructura. Pero, por ejemplo, ¿alguien vive por Tulipanes? ¿No? Bueno, muy bien. Si alguien viviera por Tulipanes y se daría cuenta que hay un puente que divide Mineral de la Reforma con Pachuca, y los que viven justo en esa zona han tenido muchos problemas porque no se ponen de acuerdo qué calles les corresponden a qué municipios pavimentar, y mientras hay hoyos gigantes, delincuencia y otros factores. ¿Cuál es el problema? Pues que está literal en las fronteras de ambos municipios, ¿no? Pues dice Margarita vive en Apasco, Estado de México. Cuando estás en la frontera entre municipios o entre estados, es complicado que te resuelva uno u otro. O sea, tienes que ir a veces a la presidencia municipal de Pachuca a resolver el agua, y a veces a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma a resolver la luz, ¿no? A veces a Pachuca a resolver lo de las calles, y a veces a Mineral a resolver lo de la inseguridad. O sea, va dependiendo. Esto genera a nivel municipal un conflicto gubernamental, y de ahí que se haya propuesto la creación de un gobierno metropolitano. Es decir, un gobierno por encima del municipio que abarque todos los municipios que conforman el área metropolitana para resolver este estilo de conflictos que afectan a que afectan a 2 o a más municipios de la zona. Lo mismo pasa acá, es lo mismo que nos está diciendo Beck. Es decir, hay ausencia de un Estado global, o sea, hay ausencia de un marco legal internacional. No nos vemos como una sociedad mundial, y mucho menos tenemos realmente un gobierno mundial, ¿no? Un gobierno mundial que pudiera decir, ¿saben qué? Son muy ricos en Estados Unidos, son muy pobres en Burundi, vamos a poner impuestos en Estados Unidos y los vamos a mandar a Burundi, ¿no? O sea, una especie de gobierno planetario, si se pudiera ver así. No existe y difícilmente existirá, ¿no? Salvo que salgan locos de la Tierra o que nos invadan los aliens o algo que nos obliga a unirnos como raza, pues va a estar complicado, ¿no? O sea, el aspecto nacional, el aspecto de la cultura, el aspecto de lo político permeará para que no nos consideremos como una raza global, ¿no? Que por cierto, hay un estudio que dice que las razas no existen, o sea, que son invenciones humanas. Porque, por ejemplo, en los perros o en los gatos las razas sí existen, porque los códigos genéticos cambian lo suficiente como para darles ciertas características a unos y a otros, ¿no? O sea, ¿y qué tiene que ver un pug con un San Bernardo, ¿no? O sea, así de sencillo. Pero acá no, o sea, en el ser humano el código genético es extremadamente similar, y los rasgos faciales y de piel que cambian son como consecuencia del medio ambiente y no como consecuencia genética del rasgo propio. Es decir, ustedes agarren a la persona con el tono de piel más oscura que quieran y a un albino, ¿no? Y al de piel oscura le tomamos una foto y lo mandamos a Finlandia, y al de piel muy clara lo mandamos al Congo, y después de 10 años les volvemos a tomar foto y van a ver que el de tez oscura es más claro y que el del Congo es más oscuro. O sea, no van a intercambiar, ¿no? O sea, tampoco no. Pero sí va a hacerse uno más oscuro y otro más claro. ¿Por qué? Porque son respuestas al ambiente, ¿no? O sea, vean una persona que vive lejos de la costa y luego se va a vivir a la costa y lo vuelven a ver y lo van a ver más morenito, hablando medio raro, ¿no? Y le gusta el pescado. O sea, vaya, son cambios naturales que se dan, pero no es por raza. O sea, no es que el ser humano tenga razas, no existe como tal esa concepción. En fin, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Temáticas? ¿No? ¿Intercambios? Yo nada más quería recomendarle un documental, es que ahorita que habló de los comedores comunitarios, Ajá. hay un
documental en Netflix que se llama The Other of Life y es sobre los mejores, por así decirlo, chefs del mundo. Tienen un comedor y le dan comida pues a personas necesitadas a partir de los desperdicios de un festival que se hace y de otros restaurantes. ¿Cómo se llama, perdón? Se lo escribo por el chat. Ah, sí, va. The Other of Life. ¿Alguien más, chicos, que quiera comentar, que quiera sumar? ¿Ya sabían todo esto que vimos hoy? ¿Qué les parece? ¿Qué no sabían? ¿Les gusta el estilo de la presentación? ¿Lo cambiamos? ¿No? Me vuelvo más como sus otros profesores y solo les digo investiguen y ya no me platican. Ahí resuélvanlo, ¿no? No, estamos bien así, como dan la clase. Theater of Life. Okay. Lo voy a buscar. Salió una serie con este cuate, no me acuerdo cómo se llama ahorita. El que salió en High School Musical. Zac Efron. Ajá. Sacó un documental en Netflix, está muy bueno. Toca temas interesantes, ¿no? Y si les gusta Zac Efron, pues lo disfrutan doble, ¿no? Entonces, ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Así póngale Zac Efron. No me acuerdo cómo se llama. Déjenme hago una pausa aquí. Con los pies sobre la tierra. Está muy bueno. ¿Algo más, chicos, algo chicas que me quieran platicar, que me quieran comentar? ¿Cómo van en sus casas? ¿Todo bien? ¿No han tenido problemas? ¿Sus familiares bien? Gracias a Dios. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Muy bien, voy a parar aquí la grabación